Bienvenidos, señoras y señores, a esta la primera carrera de obstáculos hacia el residuo cero. Es un objetivo ambicioso, sí, pero estamos aquí para vivir la emoción del momento. Señoras y señores, hoy se dan cita los mejores atletas del ranking en esta que será la carrera de la década. ¿Preparados en la línea de salida? ¿Listos? Empieza la carrera de obstáculos residuo cero. ¿Cómo? Otras comunidades abandonan. El resto de corredores avanza cada uno a su manera, con Europa a la cabeza. Al fin España ha decidido moverse. Y primer obstáculo superado, el mito del reciclaje. Segundo obstáculo, los lobbies. No parece que lo pongan fácil, la presión es extremadamente fuerte. ¡Y cae al suelo! Valencia no supera el segundo obstáculo. El resto avanza, señoras y señores, qué empeño. Vamos a por el tercer obstáculo. España se lo piensa nuevamente. Y atención, 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 Baleares. Señoras y señores, la primera ley balear de residuos acaba de ser aprobada. Ha dejado el listón muy alto. Navarra también pasa, pero tiene problemas. Cataluña no es posible. Nos quedan solo 2 corredores. Y Baleares por fin llega al cuarto obstáculo. De momento, ahí está. Europa sigue por delante hacia el quinto y último de los obstáculos. Pero parece un obstáculo trampa. Será muy difícil que avance en solitario. Y final de la carrera. Ahí quedan las cosas, señoras y señores. Estamos aún muy lejos de alcanzar el objetivo. Les pedimos pues que sigan entrenando y avanzando con más empeño. El planeta y nuestra salud necesitan por su parte más ambición, más decisión y más velocidad. Superar estos mediocres resultados es lo que todos esperamos. Y por supuesto, cuanto antes, encontrarnos en la meta, que es el residuo cero.